BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Buenas noches. La política y la historia se pueden conocer desde la versión oficial, la de los documentos, la de los discursos. Pero también es posible conocerla a través de las historias personales, o sea, desde la intimidad. Posiblemente esta sea la forma más acertada para encontrarse con la verdadera historia. Daniel Palma Robledo fue secretario general de las Juventudes Comunistas. Fue parte también de su aparato militar, un estalinista convencido. Fue para el Partido Comunista, además, un traidor y un expulsado. Fue torturado y asesinado, y recientemente reivindicado por el Partido Comunista. Este libro, Hijos del Frío, no solo relata la historia dramática de Daniel Palma, sin bálsamo ni edulcorante, sino que también buena parte de la historia del Partido Comunista chileno, esa que muchos no conocen o de la que se habla en voz baja para que los comunistas convencidos no se enojen. Javier Rebolledo, escritor, periodista, autor de muchos libros, El despertar de los cuervos, La danza de los cuervos, La sombra de los cuervos, Camaleón, es autor de este libro. Recientemente apareció, Los Hijos del Frío. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Esta es una historia, sí, de un personaje valiente, también obtuso, que fue en los años 50 secretario general de las Juventudes Comunistas, pero también una historia del Partido Comunista, de su forma de operar, de la forma en que acogía y expulsaba a militantes, de los que les pasaban a los que se salían de la línea o de los cambios de línea. ¿Por qué escribir este libro? A mí, de alguna forma, yo digo que el libro y los libros me van sucediendo. De alguna forma, tiene una relación las investigaciones pasadas con las que voy, digamos, tomando en el futuro. Los tres primeros libros trataban básicamente sobre el horror, digamos, las violaciones de los derechos humanos y poner de alguna forma, para mí, desde mi perspectiva ética, las cosas en su lugar, las cosas que podemos hacer, digamos, elástica nuestra moral, hasta qué punto, y otras cosas que no. Terminado ese trabajo, pensé en hacer algo un poco más reflexivo, si tú quieres, meterme un poco más en la historia de los partidos y qué fue lo que sucedió en este país para que finalmente viviéramos el golpe militar y también la dictadura a través de la historia de Daniel Palma, sin quererlo en un comienzo, porque no conocía los detalles del personaje. Me fui metiendo en la historia de la Guerra Fría, que es el antecedente directo al golpe militar y a la dictadura de Pinochet. ¿Podrías hacer una ligera semblanza, una característica para los telespectadores de quién es Daniel Palma, el objeto de estudio de este libro? Daniel Palma fue un alto dirigente del Partido Comunista, un héroe del Partido Comunista, un representante de los valores proletarios, si uno quiere, salitrero, digamos, nacido y criado ahí. Después fue el jefe del aparato, o sea, fue el secretario general de la J a ese nivel. Después fue el jefe del aparato militar comunista en medio del gobierno de Gabriel González Videla, que los había prohibido. Y dentro de ese periodo él se radicalizó o la dirección se derechizó, digamos, dependiendo del punto de vista que uno lo vea. El asunto es que lo expulsaron a él junto a una buena parte de los militantes comunistas. Y después, 26 años después de ser un paria, declarado un paria, aparece en el cuartel Simón Bolívar y, digamos, siembra la duda entre sus hijos, es decir, ¿quién fue nuestro papá? Nosotros sabíamos que nuestro papá había sido expulsado del Partido Comunista, pero resulta que cayó en el cuartel Simón Bolívar, un lugar destinado exclusivamente a militantes comunistas y a buena parte de la dirección del Partido Comunista. Entonces, la vida de este hombre era algo muy difícil de resolver. Se sumó que a los hijos les dijeron que su papá, además de todo, podría haber sido agente de la KGB, espía de la KGB. Entonces, detenido, desaparecido, ex dirigente comunista, expulsado, agente de la KGB, es decir, era un misterio muy difícil de resolver para ellos y en buena medida me contactaron a mí a ver si podía resolver este misterio. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Quién había sido realmente Daniel Palma?
y tú comenzaste a investigar el personaje para dar satisfacción a estos deseos de los hijos, pero junto con investigar el personaje era inevitable investigar al Partido Comunista. Inevitable. Con sus prácticas, con su tolerancia o intolerancia, con sus líneas políticas, con un estilo. Y entonces tú empiezas a develar cosas. Por ejemplo, que tenía una política militar, el Partido Comunista, desde los años 50 o antes. Desde antes, incluso, claro. Desde siempre, porque había sido un partido que, digamos, por su ideología, que tendía a la revolución, digamos, y que, aunque fuera por manual más real o menos real, digamos, en Chile la posibilidad de llegar a una revolución estaba dentro de su estructura, eso. Entonces tenía un aparato militar que en algunos momentos funcionó más como autodefensa y en otros momentos ya más como inteligencia, infiltrándose incluso en los aparatos del gobierno, digamos, del gobierno de turno. Había mucha gente del Partido Comunista, mucha, que creía en la vía armada. Mira, yo creo que por manual todos debieran creerlo, digamos, porque la dictadura del proletariado viene producto de la revolución violenta, de las armas. Ahora, hay que decir que en Chile siempre fue un partido que estuvo, digamos, la mayor parte de su política y de su historia fue al lado de distintos gobiernos, digamos. En el caso de Allende, por ejemplo, estuvieron al lado y se los ha criticado de reformistas, de reaccionarios, de antirrevolucionarios. Y hay bastantes otros partidos que se han ubicado bastante más a la izquierda de la revolución. Pero si tú me preguntas si por ideología, si por manual estaba concebida la violencia, claro que estaba concebida, era parte del ideario de aquellos días. Estaba la revolución cubana, ¿cierto? Estaba lo que había pasado en China, estaba la Unión Soviética ahí como potencia, entonces era parte del mundo. ¿Había un aparato militar, había gente que se dedicaba 100% a eso? Había gente que se dedicaba 100% a eso, que pasaban de las estructuras abiertas a las estructuras clandestinas. Y además con infiltración, yo acá leo, por ejemplo, la misión que me encargaron fue hacer contacto con una célula ubicada al interior de la fábrica y maestranzas del ejército, FAMAE, donde se elaboraban y arreglaban las armas del ejército. La célula estaba compuesta por una red de compañeros ubicados en los distintos talleres, etcétera. Y me pidieron crear una célula política al interior de la fábrica de armamento. O sea, también estaba la infiltración. Claro, ese es el testimonio de Ernesto Venado, quien en medio de la ley maldita señala que parte de la resistencia que hizo el partido al Partido Comunista a la ley maldita fue armarse. Y para armarse y para tener funcionando sus armas necesitaban evidentemente armas en buenas condiciones. Entonces, una buena manera era sacar repuestos y balas de FAMAE, donde había bastantes comunistas que trabajaban ahí. Entonces existía una estructura clandestina que se dedicaba a sacar piezas, digamos, para poder tener sus armas en buenas condiciones. Muchos telespectadores deben conocer o recordar a Ernesto Venado, que estuvo en defensa de los consumidores durante muchos años, 20 años, con ADECO, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muy conocido. Me llama la atención algo de la entrevista que le haces a Ernesto Venado, a propósito de la mentalidad de recurrir a la vía violenta. ¿Qué dice él? Yo creo que esta sociedad capitalista no podría ser terminada sino a través de la vía violenta. Sí. Bueno, esa sí. Pero dicho eso, dice, no creo que hoy estén las condiciones de madurez para llevar a cabo un cambio de este tipo. O sea, no lo hacen por razones de condiciones, pero no porque no lo crean. No porque no lo crean. En su caso, él todavía cree en la vía violenta. Hay que decir que Ernesto Venado es parte de las personas que conoció personalmente a Daniel Palma. Los Hijos del Frío nace como una biografía de Daniel Palma, pero como él está detenido, desaparecido, voy entrevistando a sus hijos, amigos, detractores, conocidos, etcétera, que van dando cuenta de la vida de Daniel Palma, pero me di cuenta que además en cada una de las personas que habían conocido a Daniel Palma existía una historia. Entonces, lo que tú dices responde a eso, a que las entrevistas las fui extendiendo con las distintas, digamos, personas que conocieron a Daniel Palma para conocer su punto de vista y si había cambiado o no. Y el punto de vista de Ernesto, que era muy parecido, hay que decirlo, al de Daniel, hasta ahora sigue incólume respecto del fondo, si uno quiere. En la forma puede haber cambiado. En varios sigue incólume. Tú entrevistaste también a un ex subdirector de la Policía de Investigaciones. A Samuel Riquelme. Y sigue también en él incólume. Todavía creen en la revolución. Fue subdirector de la Policía de Investigaciones en tiempos de Allende, pero él había formado parte del aparato militar también. Hay que decir, sí. En todo este libro, Palma es muy importante porque es expulsado del Partido Comunista y se transforma en un paria. A mí me llamó la atención en el libro, viendo la experiencia de Palma, cuáles eran las prácticas del Partido Comunista.
¿Por qué lo echaban? Porque se había desviado de la línea, porque tenía una opinión disidente. Pero ¿qué significa que lo echaran? Que terminaba para él todo contacto, toda vida, toda Así eran las relación. expulsiones en ese tiempo. Eran purgas, una especie de purga. Un castigo, digamos, como una especie de destierro, si tú quieres, en el cual hay que ver que era un mundo en que el partido político tenía mucha importancia para el ser humano, digamos, buena parte de su identidad se depositaba ahí. Entonces era una pena muy dura la que se le aplicaba a una persona cuando lo habían expulsado, un motivo de vergüenza además porque se les trataba de traidor, una serie de cuestiones que iban Pequeño asociadas. burgués, traidor, infantilismo. Todo ese tipo de cuestiones eran comunes, digamos, en ese periodo. Hay que decir que es un mito de otro tiempo, pero que era efectivamente, y es parte de la forma de gobernar de la era stalinista, de cómo Stalin también operó y manejó el poder en la Unión Soviética. Desde ese punto de vista, Chile era un hermano menor de la Unión Soviética. Entonces, muchos dirigentes que se criaron acá en las minas y que fueron abusados generación tras generación, vieron en Stalin, a una persona que era un salvador. Entonces, que fuera un asesino después o que fuera lo que hubiese sido, no lo iban a aceptar. Había un componente religioso muy fuerte, ideológico. Si un matrimonio formaba parte del Partido Comunista, era militante del Partido Comunista, y a uno de ellos lo expulsaban por una razón política, ¿qué pasaba con su cónyuge? ¿Lo expulsaban? ¿Podía seguir? ¿Qué ocurría? Sí, Volvemos en un instante, ¿te parece? Hagamos la pausa porque vamos a hablar de eso y varias cosas más. Estamos con Javier Rebolledo hablando de este libro, Los hijos del frío. ¿Qué le pasó a Daniel Palma cuando lo expulsaron? ¿Qué le pasó a su esposa Rosalía Keller? Que era comunista, era militante. A ella la pusieron en la disyuntiva de separarse del traidor o ser expulsada también. Ella optó por su marido. Rosalía, una mujer profundamente enamorada de Daniel. Así que vivió junto con él el destierro, digamos, del Partido Comunista, formando otras organizaciones, a la izquierda del Partido Comunista, si tú quieres, bastante más preparadas, o por lo menos desde el punto de vista del discurso, haciéndose más cargo de lo que tú me preguntabas antes, de la vía violenta, por ejemplo. ¿Y quién la expulsó? Yo tengo acá... Luis Corvalán. Luis Corvalán, el famoso Luis Corvalán. Que Luis Corvalán quería saber cuál era su posición respecto a la medida tomada en contra de su marido. Como no existía ningún documento formal de por medio, Rosalía le respondió que su posición era la de una militante comunista, es decir, conocer el decreto de expulsión para poder acatarlo y no tener ninguna relación con el expulsado. O sea, la señora, así se manejaba el partido. Si ella conocía el decreto de expulsión y las razones, se iba a separar de él. Sí. Pero nunca le dieron a conocer las razones. No. Como te digo, todo esto es parte de una historia muy dura, de una forma de gobernar y de hacer política, que yo lo considero un mito de otro tiempo si lo comparo con el Partido Comunista de hoy día, digamos, y con los valores que tiene cualquier partido hoy día. Es parte de la Guerra Fría, digamos, la derecha, si uno lo ve, también se manejaba, no es el objeto de estudio de mi libro, pero lo digo para hacer un poco, digamos, de justicia histórica en cuanto a que la derecha también se manejaba con valores absolutistas en ese tiempo. No nos olvidemos que la mujer empezó a votar, o sea, aquí teníamos las mujeres no votaban todavía. Entonces, una época muy dura, muy ruda, como te digo, de la ideología manejando el centro de la identidad del ser humano. Y para mí el ejercicio básico del libro tiene que ver mostrar esto, no por hacer una crítica al Partido Comunista necesariamente, sino que porque creo que lo que estamos logrando ahora, digamos, en el mundo es justamente darnos cuenta de que las ideologías, las religiones, cuando vemos a los sacerdotes, lo que pasa con los excesos, cuando le entregamos buena parte de la responsabilidad a las ideologías y no nuestra ética personal, es que podemos ser víctimas, digamos, de tragedia, pasar héroes a ser villanos.
en esa época, tú lo cuentas, si alguien tenía, por ejemplo, libros de Trotsky o del trotskismo, Es un pecado, para afuera. sí. Es un O sea, pecado. bastaba que alguien lo acusara para... Sí, es una lectura prohibida, digamos. Si alguien era acusado de homosexual, También. para afuera. ¿Por qué? Esta era la época del estalinismo, pero parece que muchos comunistas se quedaron pegados con el estalinismo, ¿no es cierto? Incluso después del informe secreto de Khrushchev. Les costó por lo que te decía, porque una buena parte de la corriente obrerista del Partido Comunista venía de unos abusos, digamos, laborales, sociales, históricos, y Stalin, y les tocó Stalin, digamos, como parte de la Internacional Comunista, él era el líder, entonces fue la persona que les dio dignidad, un sentido en la vida, teoría política para poder enfrentar el problema que estaban viviendo, que era básicamente la explotación. Entonces que después llegaran y les dijeran que este líder que había gobernado durante tantos años con mano de hierro y que todos lo habían seguido y había sido un héroe, pasaba de un día a otro, porque Khrushchev lo decía, a ser un villano, fue algo que le costó a una parte importante de los militantes comunistas, es cierto. Tú cuentas acá, ¿por qué entonces hasta el presente, hasta hoy, la dirección del Partido Comunista no había hecho un juicio crítico al estalinismo y a los errores que llevó a cabo? Le hice notar a David que no existía ni un solo documento respecto a ello. David lo sabía bien, el problema creía se encontraba enquistado en el centro de la estructura, pues el partido no asumía el haber sido heredero de esas atrocidades y además a la mayoría de sus integrantes actuales le faltaba formación teórica como para llevar a cabo una empresa de estas características. Claro, porque es complejo, es verdad. Como que fue lo que primó ahí fue el seguir adelante, cambiar, si tú quieres, la estructura, porque ya no hay una estructura estalinista, pero no faltaba, desde el punto de vista del discurso, si tú quieres, de la conversación, del diálogo, hacerse cargo de esa herencia, y David Canales lo hizo ahí en el libro. Y me dijo, claro, en ese tiempo era un tiempo, lo que estamos conversando, de seguir a los líderes, de considerar, digamos, recibir a rajatabla todo lo que te decían y poca autocrítica, si tú quieres, una época de ideologías muy fuertes. Daniel Palma totalmente ideologizado, porque era estalinista hasta el final, ideologizado total, pero también fue víctima de todo esto. Exacto. O sea, la intolerancia de él, pero se encontró con la intolerancia de los otros. Es que generalmente pasa así, en la historia. Oye, quiero que nos cuente y que les cuentes a los telespectadores de Claudio Reyes Barrientos, que muy sorprendido con la historia de él. Claudio Reyes Barrientos me contactó por Facebook y él había leído El Camaleón, libro por el cual tú también me entrevistaste en una ocasión anterior. Entonces él me dijo, me gustó El Camaleón, pero quiero sepas, Javier, que existen otros camaleones que fuimos formados especialmente para ser camaleones. Yo soy uno de ellos. Y resulta que Claudio Reyes Barrientos había estudiado en la Universidad Católica Economía, mejor graduado de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, había salido del país, posteriormente había estudiado en Inglaterra y había vuelto para trabajar en el Banco BIF de Manuel Cruzat, después había llegado al Banco Central y posteriormente había llegado a ser el jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Enrique Seguel, de Augusto Pinochet. Y todo esto siendo comunista, siendo militante comunista, manteniendo escondida su militancia. En el fondo, lo que hizo durante el gobierno de Pinochet, Claudio Reyes, fue ser un espía y entregó buena parte de la información que él podía recabar, que no era poca desde la posición que tenía, al comunismo internacional, al Partido Comunista. Compañero de Evelyn Matei, Cristian Larroulet, Juan Andrés Fontaine, Joaquín Lavín, los conoce a todos. Los conoce a todos. Y ahora los tiene de compañeros en el gobierno porque pasó colado de alguna forma, y digo yo colado, él fue nombrado a un cargo de confianza de la presidenta Bachelet, pero no lo sacaron ahora en el gobierno de Piñera y se da la paradoja de que fue un hombre que espió a buena parte de las personas con las cuales hoy día está compartiendo gobierno. Sin embargo, él, pese a todo esto, no sé si pese, sino que a lo mejor por todo esto hace una profunda reflexión acerca de lo que ocurrió en Chile y de la división que hubo en nuestro país. Sí. De la violencia que hubo. De la violencia que hubo, también de la irresponsabilidad, si tú quieres, en algunos aspectos, de algunos dirigentes que no tomaron todo el peso a lo que era la represión de Augusto Pinochet, que expusieron pidiéndoles categorías heroicas a muchos seres humanos, digamos, de carne y hueso que podían sentir miedo y que sufrieron, digamos. Para él la cosa que más le marcó fue el caso de los degollados, porque conocía a uno de ellos y era su amigo. Entonces eso fue algo, por ejemplo, que lo marcó muy duramente. Y también su idea de resistencia y su propio concepto de heroísmo, hasta dónde llegar en una lucha para intentar derrocar un gobierno. ¿Daniel Palma fue un héroe?
Yo creo que es difícil, algo que se toca ahí en el libro es que es difícil definir qué es lo heroico y qué es lo villanesco finalmente, porque es complicado, digamos. Un talibán puede verse a sí mismo como un héroe dentro de su mito social, así como un soldado estadounidense puede considerarse un héroe, como también un soldado chileno que sirvió a Pinochet puede considerarse un héroe de ese mito, de eso que él participó, como también un comunista puede considerarse un héroe. Cada uno tiene sus valores y su ideología, digamos, detrás. Para mí, ¿qué es lo que puede definir un héroe? Hay varias características. El amor es una de ellas, probablemente, el amor con el cual tú actúas. Yo no creo en los heroísmos, digamos, que ponen la vida por delante, pero sí creo que hay actos valerosos que son notables. Y creo que Daniel Palma tuvo un acto valeroso notable, que es que en el momento más duro en la historia de este país se unió a la gente que lo había expulsado de su partido para demostrarle que era más comunista que todos ellos, o por amor, si tú quieres, a la gente. No sé, eso lo sabe solo él. Y fue un acto muy valiente, como te digo. No sé si heroica es la palabra. El 10 de junio de este año, en un acto público, grande, el Partido Comunista lo reivindicó. Sí. Pasó primero de ser un héroe, a ser un villano cuando lo expulsaron, y 67 años después fue transformado nuevamente en un héroe reivindicado, sin haber cambiado él, digamos, sin haber dejado de ser la misma persona. Cambió la política. Es por eso digo que es tan jodido esto de los conceptos de héroe, como los sistemas a veces cambian las líneas políticas, los valores a veces de los partidos o las tendencias, y un acto que puede ser heroico hoy día para una institución, después en otro momento puede ser todo lo contrario. Yo decía el ejemplo de Tomás Moro, por ejemplo. Tomás Moro es visto como un héroe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuvo un acto valeroso. De hecho, significó una fractura en la iglesia, toda una revolución, y estuvo dispuesto a poner su cabeza adelante para que se la cortaran. Pero lo que hizo, eso que hizo hoy día, pasaría a ser casi un Jaime Guzmán, digamos, si tuviera ese nivel de fundamentalismo. Pero era otro mito, se creía en otras cosas, eran otros valores. ¿Tiene todavía un valor lo que él hizo? Para mí lo tiene, porque fue valiente, fue parte de su mito. Ahora, ¿hasta qué punto se siguen los mitos? El Partido Comunista Chileno apoyó el combate a la primavera de Praga en Checoslovaquia, Sí. La invasión a Hungría, Sí. y fue un partido que tuvo estas prácticas, los homosexuales para afuera, el que se desviaba para afuera. ¿No ha llegado un momento en que haga una reflexión y también diga, nos equivocamos? Yo pienso que sí. Y parte de lo que aparece ahí Por eso en te pregunto por esto. Sí, parte del trabajo que yo quería hacer es porque yo me considero una persona de valores de izquierda. Pero eso creo que no tiene que ver o no puede significar que uno no tenga autocrítica. Por eso me gustó tanto poder conversar con David Canales, por ejemplo, y que él se hiciera cargo de parte de esas dudas que yo tenía o de ese vacío que para mí existía respecto de ese episodio de la Y historia. finalmente hay una entrevista a Jorge Lino, Sí. impresionante, que es la persona que dio a conocer justamente la existencia del cuartel Simón Bolívar Y quien conoció a Daniel, la última persona que vio viva a Daniel Palma. y que recogió su cadáver además. Sí. Y donde cuenta en forma increíble cómo lo persiguen los fantasmas todos los días, que no puede dormir. Es como El para creer en el fantasma ser de Daniel humano, Palma. como para creer en que por lo menos existe algo, una ética que funcione en su cabeza a nivel, digamos, inconsciente o consciente, digamos. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por acompañarnos, porque estos libros son importantes para conocer la política, pero en forma microscópica, porque de ahí sí que se puede entender la política en serio, más allá de las declaraciones oficiales y de una entrevista de esas que se maquillan, porque aquí está cómo actuaba el Partido Comunista y la dictadura en serio. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.